¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Robertino y estamos acá para otro tarot interactivo por sí o por no. Tarot de sí o no. Tarot sí o no. Para ver que puedan hacer la pregunta que quieran hacer y les voy a contestar exactamente eso. Sí o no. Y también les voy a decir los detalles para cada una de las situaciones que podrían haber preguntado. Así que no se muevan del canal, ya empezamos. Y vayan pensando, voy a poner unas piedras para que elijan, así que vayan pensando la pregunta. No hagan una pregunta que esté muy lejana a sus posibilidades, pero bueno, como les digo siempre, ustedes son dueños de preguntar lo que quieran. En general no conviene, pero bueno, cada uno tiene sus sueños y tiene derecho a vivirlos. Hoy nos acompaña otro objeto de mi gusto, que siempre quiero mostrar, algún animalito, alguna cosa que tengo. Bueno, hoy tengo una copa de café muy importante para mí, muy bonita como pueden ver, así que la voy a dejar acá y va a ser el contenedor de nuestras piedritas. Siempre me gusta meter algún objeto, hay algunos objetos de arte que me gustan pero que no se ven en la tirada, son muy grandes. Así que bueno, ya tienen las tres zonas acá delimitadas, yo mezclé bien el mazo y vamos a ver qué pregunta tienen para hacer hoy. Y les voy a contestar por sí o por no. Voy a poner la piedra blanca, la piedra rosa en el medio y la piedra negra. Las piedras son las de siempre, pero quería ver qué energía nos traía esta copa, ¿no? Este objeto. Siempre me gusta energizar de alguna manera mis tiradas interactivas. Así que vayan pensando, piedra blanca, piedra rosa o piedra negra. Hagan la pregunta también, como saben, pueden preguntar una cosa diferente para cada una de las tres piedras, así que pueden hacer tres preguntas sin ningún problema. Así que los voy a dejar un segundo que piensen. Les mando un saludo muy grande a mis consultantes de España, también de México, de Argentina, de Chile, que vi mucha gente de Chile también, les mando un gran saludo, y por supuesto de la parte latina de Estados Unidos. Así que bueno, los voy a dejar ya unos segundos que puedan elegir. Concéntrense en la pregunta que quieren hacer por sí o por no. Bueno, supongo que ya habrán elegido alguna de las piedras. Voy a retirar la piedra rosa y la piedra negra. Así que vamos a empezar ya con la piedrita blanca. La voy a poner acá en nuestra copa de café. Y voy a mezclar un poco las cartas. Los objetos que les muestro son originales, no son compras chinas ni nada de eso. Algunos tienen procedencia china. Mezclamos y vamos a poner 5 cartas. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Ya tenemos las 5 cartitas acá. Vamos a ponerlas derechas, un poquito más juntas. Y vamos a ver qué cartas les tocó, piedra blanca. Vamos a ver si la pregunta que hizo la piedra blanca es sí o no. Así que vamos ya a prepararnos. Recuerden que, como les digo siempre, yo no subestimo a la gente que mira los videos. Entonces, si no sale positivo algo, también lo voy a decir, porque creo que son gente inteligente y van a aprender a tratar de evitar eso. Recuerden que el tarot no predice el futuro, sino hacia dónde llevan al consultante las tendencias dominantes. La primera carta que me sale es la templanza, es la que tenemos acá. Tengo bastante torcida la carta, me parece a mí. Siempre tengo este tema con las cámaras, ¿no? ¿Cuándo será que tenga algún tipo de forma mejor de acomodarlas? La templanza. El juicio. Interesantísimas cartas, muy profunda la tirada. La justicia, todos arcanos mayores, piedra blanca. El paje de espadas y el 2 de bastos. Bueno, vamos a ir viendo en cada uno de los aspectos si la respuesta es sí o no. Pero en general son cartas positivas, así que vayan pensando que tienen muy buenas posibilidades. Si preguntaron por el amor, les voy a hacer aclaraciones. Siempre acuérdense que el sí o no está muy bien, pero también préstenle atención a los detalles, porque esos pueden definir situaciones.
lo que yo les menciono con respecto a lo más importante de la tirada. Es una tirada que va, una lectura de cartas, un interactivo que va desde la paciencia, de la templanza, hasta el 2 de bastos de la mudanza, del cambio. Del cambio, cuando hablamos de una mudanza, no solamente de domicilio, aunque vean a esta chica como inaugurando su departamento, sino que tiene que ver con un cambio, obviamente, en ustedes. Y eso es lo que es interesante de escuchar y ver si les pasa eso. Así que bueno, lo que voy a decirles. Si preguntaron por una relación de pareja, por algo relacionado con lo amoroso, la respuesta es sí. La respuesta es sí. Ya sea que hayan preguntado si esa persona va a volver, hayan preguntado si la relación va a ir bien, hayan preguntado si esa persona tiene interés en ustedes. Bueno, ahí no es tan sí. Digamos que hay un interés, pero no es un interés abrumador, digamos. Pero en todos los casos siempre la respuesta es sí. Vamos a ver el tema afectivo. En el tema afectivo estamos hablando de alguien que representa a mi consultante. Si están preguntando por una relación que está activa o una relación del pasado, lo que sea, han tenido mucha paciencia, han tenido la templanza, ese valor que es la paciencia más la resistencia, el soportar más ser paciente. Eso lo llevó de alguna manera a que en algún momento decidan mostrarse por ustedes mismos a través del juicio. O sea, sí, yo estoy tolerando, estoy siendo paciente, pero esta persona es la que soy yo. No confundas paciencia con que yo vaya a dejar de lado mi personalidad. Tal vez sea un poco profundo lo que les digo, pero creo que lo pueden entender perfectamente. Y después hubo una búsqueda de justicia dentro de esta pareja, que es claramente: reconoceme por quien soy, por lo que te estoy dando. No que yo tenga que estar todo el tiempo aportando esta virtud para poder sostener la pareja. En distintas cosas, esto es un tema muy extenso, pero bueno, creo que ustedes lo pueden aplicar a la pregunta que hicieron. Creo que tienen esa capacidad. Y después viene el paje de bastos, que es, tras esta justicia, buscar un espíritu más alegre de ustedes, más divertido, más de salir de la tristeza que nos produce a veces tolerar determinadas cosas y no poder ser nosotros mismos. Hubo como una situación en esta relación de pareja en la que ustedes forzaron mostrarse tal cual son, y el resultado está en esta etapa de cambios. Por ahora esta pareja está muy bien. Habría que ver qué pasa en una situación futura cuando esto termine de expresarse, ¿no? Este cambio de ustedes. Es un análisis de pareja. Si preguntan por si una persona va a volver, sí, la respuesta es absolutamente sí, esa persona va a volver, pero, como siempre les agrego algún detalle, a pesar de que ustedes quieren una relación un poco más liviana, más tranquila, esta persona sigue con preocupaciones, sigue cambiando cosas, sigue queriendo modificar su vida. Si tienen ganas de pasar por esa experiencia, acéptenlo. Si no, ya saben que cuando vuelva esta persona es solo para disfrutar un tiempo y no para seguir una relación, si es el interés de ustedes. Vamos a ver si ustedes preguntaron si una persona gusta de ustedes o tiene interés en ustedes. También la respuesta es sí. En ese caso les doy un secreto, que es el secreto que yo digo siempre que es el más importante en la atracción, en la seducción, que es mostrarse tal cual uno es. Esta carta es el secreto. Porque acá sí habría, en el caso de gustarle a alguien o de interesarse en alguien, habría una especie de combate entre esta templanza y esta capacidad de juicio de salir, como sale la imagen, como lo ven ustedes, de ustedes mismos, para ser vistos. Yo creo personalmente, es una opinión personal, que cuando uno tiene una cita, una salida o conoce a alguien, hay que tratar de ser uno. ¿Por qué? Porque uno puede conseguir el objetivo de estar con otra persona, pero si no es para algo momentáneo, no es muy divertido no ser uno mismo. Y además es poco atractivo. Yo creo que la energía, y ahí ya estoy hablando de un nivel esotérico, que emana una persona siendo ella misma, es irresistible. Así que eso es lo que tenemos acá. Si la pregunta que hicieron fue una pregunta relacionada con lo laboral, que algunas personas me preguntaban, les mando un saludo a los consultantes que lo hicieron, por qué no tiraba cosas de trabajo, tengan entendido que la economía del trabajo yo la junto en lo mismo para no repetir.
En lo laboral realizaron un buen trabajo. Si lo que está preguntando es un abogado, la carta de la justicia tiene otro peso, ¿no? O sea, o una abogada, ¿no? Tiene otro peso, quiere decir que vienen cambios en lo laboral, tal vez algún ascenso, eso es lo que se ve. Si están preguntando por lo laboral, bueno, y no tienen trabajo, es una buena oportunidad para conseguirlo sin mentir en los currículums, sin mentir en la experiencia laboral, porque acá volvemos a lo mismo, el tema de mostrarse como ustedes mismos son. Si están preguntando por un resultado económico, el resultado económico es positivo, hay un ingreso de dinero que no es demasiado grande, recién empieza a entrar el dinero que esperaban, si es un proyecto, si es algún emprendimiento, están en una etapa donde todo esto va a cambiar, o el mercado, esta carta de cambios también puede tener con el mercado tanto comercial como el mercado donde quieren colocar un producto determinado. Así que es un tiempo estable para el tema del dinero. La respuesta es sí a la pregunta que hicieron. Pero aún hay detalles que faltan engranar para que eso se les dé si preguntaron cosas muy optimistas, digamos. En el tema espiritual nos enseña algo de lo que ya estuvimos hablando, que es el tema de la paciencia es una gran virtud, pero salir de uno mismo y mostrarse al mundo desde la justicia, desde la alegría y desde la capacidad de cambio es una gran ganancia espiritual. Yo trato de armarles una frase con la parte espiritual para que me entiendan mejor y puedan reflexionarla. Como les decía, confío mucho en la capacidad que tengan quienes ven el video y supongo que pueden entender esa frase rápida que les dije, porque además es más intuitiva. Y me gusta hacer ese tipo de lecturas donde la intuición también domina y no estoy repitiendo solamente símbolos y repitiendo cosas que ustedes quieren escuchar, como te ama, nunca te dejará y ese tipo de cosas. Pero bueno, esta tirada realmente es muy interesante, es muy buena. Tengan en cuenta los resultados. La respuesta es sí para cualquier pregunta que hayan hecho, salvo en el tema del atractivo, o que le resulte atractivo a alguien, que les decía es un poquitito más leve, porque necesitan ampliar mostrarse ustedes mismos. Si no les gusta algo y la otra persona dice que les gusta, y bueno, a ustedes no les gusta, no les gusta. Es algo que es muy simple, que todo el mundo lo sabe, que todo el mundo habla de eso, pero no lo ejerce. Así que les agradezco mucho, Piedra Blanca. Me encantó haber tirado esto para ustedes, espero que lo disfruten. Suscríbanse al canal, así tengo más posibilidades de que vean mis videos, y pongan un like si es que el video les gustó. Así que muchas gracias, los saludo desde acá y les envío la mejor energía para ustedes en esta semana. Vamos a ir ahora con nuestra piedrita rosa. Así que la tenemos acá, la piedra popular, la malcriada. La voy a poner acá, que ya lo vieron, creo, no sé, sí, creo que la piedra rosa ya vio lo que era el bello pocillo de piedras que tenemos hoy, la bella copita mágica. Se parece bastante a la de la carta del mago, ¿no? Qué casualidad. Así que bueno, estoy mezclando solamente un poquito, nada más, y ya voy a cortar y poner las 5 cartas piedra rosa. La piedra rosa que nos van a definir si la pregunta que hicieron es sí o no. Esperemos que no nos salga un tal vez. Ya saben que yo no soy una persona que si sale algo o alguna advertencia o no sale bien la tirada, les voy a mentir, porque no me interesa que ustedes se queden contentos, sino que respeten las tiradas, ¿no? Que respeten lo que se hace y sepan que los datos, además del sí o no, son muy importantes. No es que la tirada es sí o no y listo. No, porque hay datos muy interesantes para poder mantener la situación, en lo que me gusta leerles a ustedes. Así que eso es lo que tenemos acá. Vamos a ver, creo que todavía están medio torcidas. En realidad no están torcidas las cartas, está torcido la cámara. La voy a tratar de enderezar un poco. Resulta difícil, ¿eh? Ahí está, bueno, más o menos. Yo estoy más interesado en tirar las cartas que en hacer de... Bueno, tenemos las 5 cartas, un poquito torcidas, pero me lo disculparán, supongo. Y no voy a estar todo el tiempo con eso. Va a venir algún virginiano y me va a retar. 10 de bastos. A ver si es sí o no la respuesta, ¿eh? El emperador, la rueda de la fortuna, la fuerza, hermosas cartas.
Muy, muy buenas cartas. Y el caballo de espadas, el caballo de pentáculos, perdón, de oros. Así que bueno, piedra rosa, por algo es popular esta piedra, siempre digo lo mismo, trae muy buenas energías para los que la eligieron. Vamos a ir a los distintos casos. Supongamos que la pregunta que hicieron es una pregunta de amor, de una relación. Bueno, le estamos hablando de una relación que a ustedes les costó mucho trabajo llevar adelante, si es una relación. En algún momento todo fue llevar la carga y tratar de alguna manera de satisfacer a la otra persona. Si bien acá está mostrado con una figura masculina del emperador, puede ser que hayan tratado de mantener contento al emperador, aunque también puede tratarse de una mujer. Si es un chico que le gustan las chicas, por ejemplo, puede ser una mujer que haya ocupado un lugar masculino dentro de la pareja. Esto hizo que se reposicionen también. Este mes de junio es especial para este tema, ¿no? Se reposicionen y esta fuerza fue domesticando la situación hasta salir con éxito. O sea que esta pareja de alguna manera es buena, la respuesta es sí a lo que preguntaron, y han encontrado algo muy importante en lo que es esta lección que han aprendido, que es ubicarse en el lugar donde tienen que estar en la pareja, recuperar de alguna manera el plan de felicidad que ustedes tienen, o el plan de discutir por cosas que de buena manera, porque ya no es este trabajo, esta carga, sino fíjense, ¿no? Pasar a el caballo de pentáculos, al enriquecerse uno mismo. O sea, han aprendido mucho, realmente han hecho las cosas bien y se merecen esta felicidad. Y esta pareja va a ir muy bien porque ustedes aprendieron mucho y pueden ponerlo en práctica. Recuerden la carta de la fuerza. La fuerza está en la liviandad con que todo se convierte en un cordero. Así que eso. Y no vivir para el emperador, sea en la parte femenina, masculina, como sea el gusto sexual de ustedes, ¿no? O sea, eso siempre es alguien que dominaba un poco y alguien que un poco trabajaba para mantener las cosas en calma. La respuesta es sí. Si preguntaron por una cuestión económica, es sí enorme, es muy bueno en sí. Mucho trabajo, bueno, ponemos la misma carta, capacidad de decisión, capacidad de posicionamiento, que en una empresa, en un emprendimiento, en un proyecto es fundamental, fuerza de ventas y dinero. O sea, si preguntaron por una ganancia económica a partir de un emprendimiento, son de las mejores cartas que les pueden salir, es un sí muy grande para ustedes. Si preguntaron por recibir un dinero, también lo van a recibir probablemente, perdón, yo diría que en un plazo muy corto, muy breve. No les quiero hablar de plazos porque mi primer maestro de tarot me dijo que en el cielo no hay tiempos, y creo que la frase me dio mucha bronca en ese momento, mucha rabia, pero creo que tenía razón, y aparte el cielo no sabe qué van a hacer los hombres en la tierra, así que veremos qué es lo que se da con esta situación. Pero excelente para lo económico. En lo espiritual nos habla de que el manejo del posicionamiento, o sea, en la fuerza, ¿no? El manejo de la fuerza, el manejo de la autoridad nos trae ganancias. O sea, el poder controlar las emociones. Fíjense que no hay copas, no hay emociones en esta tirada para el camino espiritual. Entonces lo que tenemos es a este jugador que quiere jugar su pieza de la mejor manera, que cuenta con la fuerza y que cuenta con una cosa que es principal, que a veces todos quieren esto, pero no les importa esto, la ubicación. Así que piedra rosa, excelente, es sí para cualquier pregunta que hayan hecho. Realmente me agrada mucho hacer esto, espero que pongan un like, se suscriban al canal, les mando desde aquí un abrazo grande, que tengan un excelente día. Voy a sacar esto y ya voy con los de la piedra negra que están esperando en el lugar, o capaz hayan hecho varias preguntas, hayan hecho una para cada una de las piedras. Así que la piedrita negra se va a la copa mágica del mago que tenemos ahí. Las voy a mezclar un poco solamente para que las cartas pierdan la vagancia, para que empiecen a funcionar mejor. Miren, están movedizas, están con ganas. Las voy a cortar y ya voy a poner las 5 cartas para ver esta piedra negra
si la respuesta para la pregunta que hicieron es sí o no. Así que vamos con las 5 cartas, 2, 3, 4, 5 rápidamente, a ver qué nos sale para la piedra negra. Ya las tenemos acá, un poco torciditas, no importa, lo importante es ver qué resultado hay. Tenemos el caballo de copas, miren qué galán que hay acá, el paje de espadas, el 9 de copas es emocional, la última tirada, terrible, la sacerdotisa, y la última carta que es el 4 de copas. Bueno. Cómo uso todas las posibilidades, ¿no? Para esto va a ser difícil. Me encanta la predicción, pero es compleja. Vamos a suponer que hiciera una pregunta de amor. Hay más variantes de la que me imagino, pero creo que explicándoles las cartas y lo que está sucediendo, ustedes van a entender la respuesta. La respuesta es sí. La respuesta es si preguntaron, por ejemplo, si van a tener una relación de pareja con una persona o algo, la respuesta es sí. Pero miren esta última carta. ¿Qué ven en la última carta? Una chica que está decepcionada. O sea, va a ocurrir todo lo que quieras. Y esa posible desilusión, me animo a decirles que tiene que ver con el aspecto erótico o sexual, o como lo quieran llamar, de esta sacerdotisa. Sobre todo si la que pregunta por esta relación es una mujer. Si es una mujer es como, el galán es increíble, porque fíjense que ya está representado. Estamos hablando de una relación, como les dije, no hay sexos en el tarot, o sea que puede ser una mujer, un hombre, pero alguien que toma la actitud o la energía masculina, o como lo quieran llamar. Pero esta persona, este galán o galanesa, o como la quieran llamar, está presente. Si preguntaron si va a volver, ni hablar, ya mismo está por volver. Porque está presente en la primera carta. Hay un cuelgue, nosotros en Argentina decimos cuelgue a la gente que es un poco distraída, que es un poco como que está en el aire, ¿no? También podría tener que ver con signos de aire, pero lo que se ve es eso, esta persona sí está un poco colgada, tiene una explosión emocional, y después nos aparecen las exigencias de la sacerdotisa. La sacerdotisa pide de alguna manera que el aspecto sexual sea interesante, ¿no? O sea, no quiero usar algo que me censuren las palabras, pero ustedes me entienden de qué hablo. Espero un poco de picante, un poco de sal, ¿no? Algo así. Y eso la defraudaría. O sea, si es alguien que va a volver, como les decía, que están preguntando, sí, va a volver. Ahora, si no tuviera una experiencia todavía física, no va a ser lo que esperan. O sea, traten de tomarlo con tranquilidad si realmente quieren a la persona. Yo no soy de los que opinan que el sexo es el 80% de la pareja, me parece que no, me parece que es lo afectivo y que el sexo es una parte más de lo afectivo y también es algo hermoso, o sea, no estoy hablando mal. Pero bueno, acá puede haber una frustración en ese aspecto y tampoco vivir con una frustración, una relación es algo agradable. Pero la respuesta es sí, la persona va a volver, la relación funcionaría, el problema no es el otro, el problema es si ustedes no están satisfechos con algunos aspectos de la relación, podría, como les digo, no es excluyente, tener que ver con la sacerdotisa, porque está justo al lado de la carta, ¿no? Y la chica está mirando a la sacerdotisa como diciendo, ¿dónde están esos buenos tiempos que tuvimos? Es algo así. Así que la respuesta es sí para todo lo afectivo y sobre todo la presencia del otro. Si preguntaron si va a volver, si piensan ustedes, cualquiera de esas preguntas, sí, piensa. No tengan más esa angustia ni esa expectativa. Piensan ustedes. Si fue una expareja, piensan ustedes. Ahora, si ya tuvieron una decepción en lo físico y esta persona va a volver, sepan que eso no mejoró demasiado. Ténganlo en cuenta, sean chicos, chicas, tengan el gusto que tengan en el aspecto ese. La sacerdotisa no perdona. La sacerdotisa te dice, esto no estuvo muy bien. Algo así. Para los que preguntaron por dinero, la parte creativa de lo que hicieron, si es un negocio, un emprendimiento, un proyecto, es muy buena, le pusieron muchísimo cariño, como decimos nosotros, le dieron cariño al negocio, lo cuidaron, le dieron lo mejor de ustedes, pasaron algunos tiempos malos y la respuesta en el caso de lo económico es casi un no por el momento, ¿sí? Y es un sí a largo plazo. Volvemos al tema de la decepción.
no la puedo obviar. La última carta, la decepción. Entonces están un poco decepcionados porque no consiguieron el fruto económico que estaban buscando, o que estabas buscando, porque puede no ser una sociedad, pero ya vendrá. Faltan unos cuantos meses. No muchos, pero unos cuantos. Pero sigan así. Hay creatividad, hay emociones, y lo que pasaron mal hay que dejarlo en el pasado. Creo que es lo más interesante, seguir intentando. Si tiene que ver con inversiones financieras, que digo siempre, tengo muchos consultantes de ese estilo, también en este momento no están ganando. Pero esperen, saben que las inversiones se cuentan cuando uno sale de una inversión, no cuando está en la inversión. Para aquellos que preguntaron por algo, si van a cobrar un dinero o no, la respuesta es rotundamente no. Van a tener que esperar. Lo van a cobrar, pero van a tener que esperar un tiempo, como les dije. 4 meses, 5 meses. Tampoco pasa nada, lo van a tener en algún momento ese dinero que esperan. Para los que buscan un camino espiritual, bueno, lo que me dicen las cartas es que no son personas, o por lo menos si lo fueron, están recomenzando ese camino espiritual, y lo que se ve es muchas ganas, muchas potencialidades en ustedes, y algún tipo de confusión un poco infantil. Si hicieron alguna pregunta sobre mejorar también su personalidad, yo digo que no es solamente espiritual, no es en la personalidad de uno, el que le guste el psicoanálisis, que haga psicoanálisis o psiquiatría o lo que estén haciendo, hay algo en ustedes que los lleva a repetir los mismos errores. Así que es casi un no. Si preguntan si va a estar mejor anímicamente, póngale mucho más énfasis a tratar de no decepcionarse a la primera, que es lo que se ve acá, ¿no? Como con la sacerdotisa, ya saben, manda, esto no me gusta, se terminó. Y a veces nos juega en contra. La sacerdotisa no es una mala carta, es una muy buena carta, habla de una mujer dueña de sí misma y de su sexualidad sobre todo, o por lo menos en el aspecto que a mí me gusta ver a la sacerdotisa, me encanta esa diosa femenina, pero se decepciona fácilmente y descarta fácilmente. Entonces cuidado, ¿no? En lo espiritual no vamos a descartar estas energías que usamos y esta creatividad y esta presencia solo porque algo salió mal. O sea que nos habla de falta de experiencia en este tema, y si la tuvieron, bueno, por alguna cuestión u otra han perdido la paciencia para volver a emprender este camino de crecimiento personal. Así que eso es lo que veo, Piedra Negra. Realmente le han salido cartas muy interesantes. Tengan siempre en cuenta esta figura de la decepción con respecto a la pregunta que hicieron y la de la sacerdotisa, que son fundamentales. Todas son fundamentales, las 5, pero no se decepcionen. La vida es un lugar demasiado hermoso para estar decepcionado y arrastrar una decepción como forma de vida. Todos luchamos contra eso, pero tratemos de no validarlo. Así que muchas gracias, Piedra Negra, que les pido que se suscriban, que pongan like, así ve el video más gente y puedo hacer más videos. Les deseo paz, que se cumplan todos los proyectos que tienen por delante y que tengan un excelente día.